En cuestión de idiomas no debe quedarnos ninguna duda, porque si no estaríamos haciendo la misma labor que hace la Iglesia Católica, manipular, engañar. El nombre de Jesús, dicen que tiene una raíz hebrea y que se pronuncia Yeshua, Yahshua. Incluso las nuevas sectas, ahora judíos mesiánicos, se llaman Yahshua HaMashiach. Y se sienten de verdad muy hebreos. Aquí, en hebreo, sí dice Yeshua, Yahshua, Yahoshua, como queramos pronunciar por cuestión de vocálica. Pero en español sería Josué, Josué, no Jesús. Los idiomas, es cierto, los idiomas, tanto hebreo como griego, surgen prácticamente al mismo tiempo, alrededor de 3500 años A. La escritura surge también casi al mismo tiempo, pero parte de una raíz fenicia, cananea. Los púnices le llamaban los griegos, por el color púrpura. Cananeos se llamaban a sí mismos. Los israelitas, nos guste o no, eran solo una tribu cananea más. Y de allá viene el alfabeto, de allá viene el alfabeto. Todos aquellos que gustan de soñar con interpretar, ponerle un significado a cada letra, como si el hebreo fuera un idioma y una escritura nueva, que surgió de la nada, que fue invento de ellos. No, ellos lo tomaron de Canaán. Los fenicios, ellos inventaron el alfabeto y los griegos también se alimentaron de ahí. Cada uno vocalizó y usó incluso la grafía que quiso. Los hebreos, esta escritura cuadrada es de cuando regresaron del exilio. Hebreo, arameo, es de cuando regresaron del exilio. Los griegos tienen su propia grafía y tienen su propio significado. El idioma. Cuando los hebreos empezaron a adoptar palabras griegas, primero las pronunciaron y después las escribieron. Aquí en mi país, infinidad de niños se llaman Brian y nadie se pregunta de cómo se escribía ese nombre en su origen. Lo escriben como suene y en el registro civil le pueden poner con Y o con una I latina. Así ellos. Por eso cuando escriben Abba en los evangelios, Abba, lo escriben con su letra, con su grafía. En griego, Abba, pero la palabra, la pronunciación es griega, es griega. Lo mismo, porque el mismo versículo está Abba, Elohim, su Eloí, o Eloá, como algunos pronuncian. Y en hebreo se escribe diferente. Por eso digo, si ellos hubieran querido escribirlo o pronunciarlo, sería Josué para nosotros el Yeshua, Yahoshua. No, ellos escriben de el Jesús o simplemente el Jesús. Lo están pronunciando, tan común era. Ya estaba vocalizado y se entendía perfectamente por todos ellos. Ya lo escribían tal como lo oían y punto. También aquí debemos ver, cuando hablamos de una copa, porque es lo que vamos a tratar ahorita, una copa.
Poterión. Lo mismo aparece en 1 Corintios 11:25 que en Marcos 14:36. ¿Por qué en 1 Corintios? Porque primero es el dogma, primero se creó la leyenda, el mito, el dogma, y después se le puso el cuerpo de un ser humano. Poterión. Parece que la mayoría, y me pasó a mí, solo entendemos la letra pi porque la vimos en matemáticas. Y el que escribe primero es Pablo, en 1 Corintios 11:25. Escrito en griego por el manejo del idioma muy antiguo para el griego moderno, el griego de los filósofos, es fino. Esto es muy repetitivo en algunas palabras, en algunos artículos, pero literal está escrito eso, lo escribe Pablo, después Marcos lo repite, después Mateo, al último Lucas y Juan. Esa palabra, copa, pero puede significar cualquier tipo de recipiente, cualquier tipo de recipiente. Si es como una medida, si es para tomar algo, o si es como un receptáculo de algo. La sangre de los animales se recababa en estos tipos de artefactos. Y esta es la cerámica, esta de barro, es la cerámica que se ha encontrado en ese territorio de Israel. Pero el significado, escribe Pablo, asimismo también la copa después de cenar diciendo, esta, la copa, el nuevo pacto. Él es el primero que menciona eso. Esta, la copa, el nuevo pacto. Es en mi sangre, esto estén haciendo, cuantas veces, si alguna vez estén bebiendo, hacia adentro a el mío recuerdo. Y ya nosotros lo traducimos igual que los evangélicos. O sea, a nuestro idioma moderno podemos traducirlo como, esta es mi sangre. Tómenla, ingiéranla en mi memoria, en mi recuerdo. Lo podemos traducir como queramos, pero es Pablo el que instaura ese rito. Y él, Pablo, no conoció a Jesús. Y eso nos lleva a que si de él parten los demás escritos, porque nadie sabe quién escribió los evangelios, nadie sabe. Ellos escriben, le dan cuerpo a todos los mitos o relatos de Pablo. Ninguno de los que escriben lo conoció, nadie lo conoció. Y si el primer escrito es el de Pablo, solo están dándole forma a una leyenda, a un mito, que tenía mucho sentido, pero mucho sentido si lo leemos en su idioma, si lo analizamos bien. Porque si nos vamos a la fantasía, les mostré el libro del Código Da Vinci y les dije, se han hecho muchas secuelas de él, muchas secuelas de él. Nos lleva a la fantasía, el Santo Grial, es de verdad un cuento, de verdad un cuento. Y hay quienes, sesudos estudiosos, lo estudian, lo analizan y nos exponen sus estudios, sus análisis. Nosotros no debemos de creer a uno ni otro, debemos llegar a nuestro propio convencimiento. De niño, recuerdo y me da risa, cuántas veces me persigné en las iglesias con las imágenes de diosesitos, de virgencitas, de niño Dios sobre todo, y cuántas veces me persigné ante la imagen de San Juan, y era uno de los novios de Leonardo da Vinci, y yo haciendo el 1, 2, 3, 4. Pero era niño, y debemos crecer, que es lo que nos dice Joseph Ratzinger. Hay textos como este, donde se hace todo un estudio profundo, sí, de la última cena. Pero en ningún libro he leído yo esto. No se usaban mesas, ellos no usaban mesas.
Y si alguien nos dice dónde está escrito que sí había mesas, que se inventaron mesas, que ellos las usaban, pues será un conocimiento más que vamos a adquirir. De Joseph Ratzinger hemos leído varios libros que él escribió, otros que se han escrito de lo que él dijo, de sus debates, de sus conferencias. Este hombre es muy importante porque fue quien contrató a personas como Mauro Biglino, directa o indirectamente, y fue él el quien propuso que se estudiara la Biblia, se tradujera tal cual está escrita. Fue Joseph Ratzinger. Desde luego no le hicieron caso. Pues vamos a ver, se quedó el video, la primera parte, en que de los evangelios sinópticos, en un rito de despedida, Jesús ofrece un recipiente con vino y dice que representa su sangre. Ofrece el pan y él dice que es su carne. Así, literal, y literal está escrito eso. En el Evangelio de Juan no dice esto, ese rito, y no lo cita en la última cena. Incluso pone la Pascua antes, pone la última cena antes de la Pascua. Aquí el rito que menciona él es el del lavatorio de pies. Pero el evento carne y sangre de Jesús aparece en una prédica que él da supuestamente ante todo el pueblo, o un debate en el que enfrenta a los fariseos. En Juan 6:27 dice: trabajen no por el alimento que perece, sino por el alimento que permanece para vida eterna, dice él. En el versículo 35 y 48 dice literalmente: yo soy el pan de la vida. Y en el versículo 49 dice que sus antepasados, los judíos, claro, sus antepasados comieron maná y murieron. Por eso no trabajen por alimento que perece. En el versículo 50 dice: este es el pan que baja del cielo para que cualquiera pueda comer de él y no morir. Así está escrito, y tiene sentido si lo estudiamos completo hasta el final. En el versículo 51 dice: yo soy el pan vivo que bajó del cielo. Yo soy el pan vivo que bajó del cielo. Y la Iglesia Católica siempre nos puso la imagen de un ser humano bajando del cielo. Yo soy el pan vivo que bajó del cielo. Si alguien come de este pan, vivirá para siempre. Y de hecho, el pan que yo daré es mi carne a favor de la vida del mundo. Así lo escribe Juan. Pero nosotros que hemos estudiado toda la Biblia y que hemos estudiado todos los catecismos, sabemos que, aparte del maná que alimentó a los judíos, supuestamente, es un mito, eso del Éxodo, ¿qué otra cosa bajó del cielo y le fue entregado a Moisés? ¿Qué otra cosa bajó del cielo y le fue entregada a Moisés? A Moisés, no al pueblo para que comiera. La ley de ese Dios. En Juan 12:50 dice: los mandamientos significan vida eterna. No nos imaginemos a un hombre aleteando ahí, agarrándose las enaguas. No, dejemos, por eso dije en el video anterior, debemos dejar todo lo antropomorfo. Debemos dejar todas las imágenes, por muy bonitas que sean, y nos lo dice Joseph Ratzinger. Debemos dejar todo eso y analizar lo que ya tenemos estudiado, todo lo que tenemos estudiado. Y ustedes tienen la gran ventaja de que ya solo pueden corroborar si estoy diciendo lo que está escrito o estoy diciendo lo que quiero que crean. No, yo lo que quiero es que duden y que busquen por sí mismos, incluso que me desmientan, porque entonces yo aprenderé más de ustedes.
Juan 12:50. Los mandamientos significan vida eterna. ¿Cómo se relacionan con su cuerpo? En Mateo 4:4 dice que cuando el diablo, por mandato de Dios, ¿verdad?, va a tentar a Jesús, le dice que si tiene hambre, convierta las piedras en pan para saciar su hambre. Pero Jesús, ¿qué le contesta? Escrito está en la ley, escrito está. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Escrito está. O sea, no está hablando por él, sino de lo que ya tienen todos ellos escrito. En Juan 12:50 dice, los mandamientos son vida eterna, literal. Entonces, ¿qué significa realmente comer la carne de Jesús y beber su sangre? Para la Iglesia Católica es literal esto. De verdad es su carne, de verdad es su carne y es su sangre. Y dice su catecismo, es el Catecismo Católico, capítulo 7 y número 1402. Lo leeré mejor del libro. Dice, la Iglesia aclama el misterio de la Eucaristía. Viene en latín, pero como no quiero estar deletreando. En español, oh sagrado banquete en que Cristo es nuestra comida, se celebra el memorial de su pasión, el alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la gloria futura. Oh sagrado banquete. Así lo dice, literal. Oh sagrado banquete. Esta locura de interpretación, esta locura llevó a la iglesia a cometer miles de crímenes, incluso quemando vivas a familias enteras. Todo aquel que no lo aceptara, literal, que no aceptara sus enseñanzas bárbaras, era asesinado. Y después vamos a ver las guerras, sobre todo el homicidio espantoso, genocidio contra los cátaros. En la teología católica, y después de todas las familias que descienden de la católica, todas sus hijas, Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre. Verdadero Dios y verdadero hombre. Poético, hermoso. Pero si se analiza, si usamos la razón, como lo hacían los griegos dicen que esto es una barbaridad. ¿Por qué? Porque ellos, la morada de sus dioses estaba en el Olimpo. Y el final de cada hombre, dios o semidios, los que se convertían en dioses, al final iban a residir con los dioses en el cielo, no a la letrina. Si conviertes literalmente el pan en tu Dios, lo mandas a lo más humillante del suelo. Y no lo digo yo, lo dijo Jesús. Supuestamente, no estás devorando un espíritu, el espíritu lo devoras con el cerebro. En Mateo 15:17 dice, ¿no entienden que todo lo que entra en la boca va al estómago y luego se elimina? En cambio, dice en Mateo 15:18, lo que sale de la boca proviene del corazón, tu sangre proviene del corazón, y eso es lo que contamina al hombre, lo contamina, lo mancha, lo marca, para bien o para mal. Tú adoctrinas, ahí vas a caminar, tu carne y tu sangre, ahí van a caminar. Y si no lo creemos o todavía no lo asimilamos, veamos lo que quiere decir. La iglesia primitiva y después la católica dogmatizaron sus doctrinas.
para vivir de ellas. No siguieron a ningún profeta, lo convirtieron en Dios y en su verdadero pan y vino para ellos. Desde esas fechas no lo comen literalmente, es imposible. El alto clero por lo menos no cree eso, pero sí comen de él, y muy bien. Ya no había templo y animales que eran la comida de los sacerdotes, sus banquetes, gordotes los señores. Sacerdotes que no creían ni en ángeles, ni en eternidades, ni en resurrecciones. Y para salvarse de Roma, un grupo de judíos cambió sus profecías, las cambió, las modificó. La idea era buena, era noble incluso, pero las mañas que traían con ellos eran muchas. Hay una profecía que se cumple con el cristianismo, de verdad, analizando todo y habiendo leído todo. Hay una profecía que sí se cumple. La dice Pablo en Romanos 10:19, pero Pablo está repitiendo lo que tenemos escrito en el Antiguo Testamento en Deuteronomio 32:21. Dice, me han provocado a celos con ídolos que no son dioses. Eso es lo que está escrito, Pablo lo repite. Y en venganza, porque el Señor es vengativo, dice, yo los provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo. Con un pueblo sin entendimiento los haré enojar. El cristianismo caminó en el Imperio Romano. Obviamente no era un pueblo, era un imperio, naciones y naciones conjuntadas por Roma. Es un imperio lleno de ídolos, lleno de dioses. El catolicismo, cientos de años después, solo cambió los nombres de esos ídolos, pero se dedica a adorar imágenes y esculturas. En las Biblias, Jubileo 2000 y Sagradas Escrituras 1569, dice, con gente loca, yo los voy a cambiar a ustedes por una nación, por un pueblo que no es un pueblo, no es un pueblo. Dice, por una nación necia, estúpida, bien pendejona. Y ahí en otras traducciones dice, con gente loca, los voy a cambiar por unos locos que se creen todo lo que yo les diga lo van a creer. Pero ¿cómo no creerlo si te lo inculcan de niño? Y te lo inculcan aquellos que te deben defender, tus padres, y luego te mandan a que reafirmes esos adoctrinamientos con las peores lacras que puedan existir. Sacerdotes que van a lavarte el cerebro y a robarte el alma. En Jeremías 10:8 dice, ellos son pobres y necios en su enseñanza de vanidades, pues su ídolo es un leño. Adorar palos es milenario. Literalmente dice, ellos son torpes y necios, tontos. En su enseñanza de vanidades, tonterías, algo vacío, algo hueco, pues su ídolo es un leño. Leamos. El nuevo pacto que promete el Dios judío es, escribiré mi ley, en su mente y en sus corazones. Ese es el nuevo pacto que les promete, que promete Dios supuestamente. Escribiré mi ley en su mente y en sus corazones. Su ley va a caminar en las mentes de cada judío adoctrinado. Y cada uno que muera derramando su sangre por esa ley y defendiendo el reino de ese Dios, estará derramando la sangre del nuevo pacto. Eso es lo que significa. No es un acto de canibalismo. No es convertirlo en pan literalmente. Pues ahí dice, no solo de pan vive el hombre. Escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino también de toda palabra que procede de Dios.
La ley al adoctrinar a tus hijos, ahí va a seguir caminando. Si uno de tus hijos muere, es sacrificado por esa ley. Oh, mi hijo murió como un santo. Si muere adoctrinado por un ejército, por una nación, mi hijo murió como un patriota, dio su sangre por la patria. Todo es doctrina. Doctrina, no literal. No canibalismo literal y salvaje. En los evangelios sí habla de la carne y la sangre de Jesús como señal del nuevo pacto, sí lo dice. Desde luego no como un sacrificio, no literal, no un acto de canibalismo. Jesús murió y se derramó su sangre, que llevaba la doctrina de su Dios. Su carne fue azotada y después de muerto enterrada. Y en ella estaba el corazón latiente de un guerrero que luchó por el reino de su Dios. Se derramó su sangre, fue entregado su cuerpo por esa lucha, por ese Dios. En su cerebro estaba la doctrina que recibió desde niño. En él sí se cumplió la profecía de escribiré mi ley en tu mente y en tu corazón. Porque dio la vida por esa ley, por lo que había recibido, por esa ley que bajó del cielo, la vida eterna. Que lo eterno para los griegos no era el significado que le damos hoy a esa palabra. La eternidad, los eones, eran etapas en la vida, solo etapas en la vida. Iba a seguir caminando en otras nuevas generaciones, pero esto es muy profundo, como para que esas gentes salvajitas lo entendieran. Y esto es lo que nos pide el Papa emérito Joseph Ratzinger, una fe razonada, una madurez intelectual, dejar el infantilismo. Pero debemos leerlo. A Benedicto XVI, en su libro Introducción al Cristianismo, ediciones Sígueme de Salamanca, España, lo repite en sus otros libros. En la página 189 dice, ya no se habla simplemente de la acción, de la obra, de las palabras y de la doctrina de Jesús, sino que se dice que su doctrina es Él mismo. El que vino predicando ahora Él es el predicado. Y a estos supuestos teólogos, los que todos lo saben, que tienen resuelto el pase automático a la eternidad, Ratzinger les llama payasos. El que todo lo sabe es un payaso. En la página 34 de su libro dice, porque puede dar la impresión de que el payaso, es decir, así está literal, porque puede dar la impresión de que el payaso, es decir, el teólogo que todo lo sabe, llega a nosotros con un mensaje absolutamente claro. Si vemos un mexicano tenía que ser, Armando Alducín, no, bien trajeadito el señor acá, que dice que su pasado y sus estudios fueron gracias a las drogas y todo, el alcohol. Me decían el metodista porque me metía de todo, bendito Dios. Pues bien, estos payasos, estos que todo lo saben, dice, la teología, por moderna que se vista y por muchos coloretes que se quiten, como sistemáticamente se hace en muchas partes, suscita una esperanza que no deja de ser ingenua. Se visten ya como gente decente, pero siguen siendo unos payasos y repetidores de fantasías. Y suscitan en los demás una esperanza que no deja de ser ingenua. Lo dice Joseph Ratzinger. Quien tome la cosa en serio, nosotros que estudiamos, se dará cuenta no solo de lo difícil que es traducir, sino también de lo vulnerable que es su propia fe. Creo, sí, pero ¿en qué? Una fe que al querer creer, experimentará y reconocerá en sí mismo el inquietante poder de la incredulidad. Creo, pero ¿en qué? En la página 46 dice, la fe pretende ser revelación, ya que parece superar el abismo que yace entre lo eterno y lo temporal, entre lo visible y lo invisible. En la página 47 nos dice, la revelación, es al mismo tiempo el más extraordinario oscurecimiento y encubrimiento.
Así lo dice, la revelación, lo que nos predican ellos, es al mismo tiempo el más extraordinario oscurecimiento y encubrimiento. Dios se ha acercado tanto a nosotros que hemos podido matarlo, y yo añadiría, y comerlo según su propia doctrina. Los evangelistas primero y después el naciente cristianismo tienen el mismo grito. Los judíos lo mataron. ¿Y ahora qué hay que hacer? Pues matar a los judíos. Porque la pregunta es, ¿se puede matar a Dios? ¿De verdad se puede matar a Dios? Solo somos unos salvajes matando a los que consideramos salvajes. En la página 47 dice algo muy bonito, o muy triste. No ha llegado la hora de que el hombre, superada la infancia, despierte del sueño, se restriegue los ojos, rechace ese sueño tonto, por muy bonito que sea, y entre sin rodeos en ese potente conjunto en que está inserta su vida, que al aceptar su insignificancia adquirirá un nuevo sentido. Dicen, ¿y entonces en qué puedo creer? Entonces mi vida será vacía. Dale sentido tú mismo, llena esos vasos que no tienen nada más que ilusiones, llénalos de tu realidad, vive tu propia realidad. Y luego dice, ¿acaso no es desleal cuando se quiere mantener en pie el cristianismo a base de interpretaciones tan artificiales, tan falsas, como algunas de las de ahora? Ante esto, debemos preguntarnos, y yo les paso esa pregunta. Podemos seguir con un video en el que veamos, analicemos qué es lo que cree el Papa Joseph Ratzinger como Dios. Dice él, el cristianismo tuvo que caminar o creer o afianzarse en el Dios de los filósofos. ¿Qué significa esto? Vemos esto o vemos cuándo nació y cuándo murió Jesús, cruzando las informaciones teológicas y las informaciones de la historia. Cualquiera de esos temas me dicen ustedes y lo tratamos.